Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Hoy vamos a hablar sobre el tema compra y venta internacional de mercancías Incoterms. Comenzamos con, cuando el exportador solamente asume la responsabilidad de entregar la carga o contenedor en fábrica o almacén, en ese caso estamos ante el Incoterm Ex-Work. En este punto, en la fábrica o almacén del exportador, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia en el riesgo y la transferencia del costo. Hay que añadir que el Ex-Work es la mínima responsabilidad para el exportador. Si el exportador asume adicionalmente la responsabilidad de entregar la mercancía o contenedor en un punto acordado en el país de origen, digamos el almacén del transportista, en ese caso estamos ante el Incoterm FCA, y en ese punto se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Cabe señalar que, en el Incoterm FCA, el exportador no tiene la obligación de descargar el contenedor, esa obligación le corresponde al importador. Por lo tanto, el exportador solo cumple con su obligación, entregando el contenedor en el camión, sin descargar. Si el exportador asume la responsabilidad de entregar el contenedor al costado del buque, estamos ante el Incoterm FAS. En este punto, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Ahora, si el exportador asume la responsabilidad de cargar el contenedor al buque o cualquier medio de transporte, en ese caso estamos ante el Incoterm FO. En ese punto, cuando el exportador deja debidamente embarcado el contenedor en el medio de transporte, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Sigamos con el siguiente Incoterm. Si el exportador asume adicionalmente a las responsabilidades asumidas hasta ahora en el Incoterm FO, el costo del flete principal o el costo del cliente internacional, estamos ante el Incoterm CFR. Continuamos, si el exportador asume el costo del flete principal y del seguro, estamos ante el Incoterm CIF. Hay que resaltar algo muy peculiar en los Incoterms de la familia C. En los Incoterms de la familia C, el punto de entrega de la mercancía y transferencia de los riesgos se produce o difiere del punto donde se transfieren los costos. Veamos la transferencia del riesgo y entrega de la mercancía en los Incoterms de la familia C. Se produce cuando el exportador deja debidamente embarcada la carga o container. En ese punto, lo hemos llamado punto número 1, se produce la transferencia de riesgo y la transferencia de la mercancía. La transferencia del costo se produce en el punto 2, es decir, el exportador tendría que asumir el costo del flete principal. En ese punto 2, se produce la transferencia de los costos. Seguimos, recordemos que los Incoterms de la familia C son 4. CFR y su equivalente que es el CPT. Recordemos que CFR se utiliza solamente para vía marítima y CPT para cualquier medio de transporte. Y luego el equivalente de CIF, que es el CIP, que se utiliza para cualquier medio de transporte y el CIF es solamente para vía marítima. Esos son los 4 Incoterms de la familia C. Continuemos. Si el exportador asume la entrega de la mercancía en un punto acordado en el país de destino, estamos hablando del Incoterm DAP. En este punto acordado en el país de destino, el exportador tendrá que entregar la mercancía y asumirá todos los riesgos y costos hasta ese punto. En ese punto se producirá la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. En este Incoterm DAP, el exportador no asume la responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte. Si es que el exportador asumiese esa responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte, estamos ante un nuevo Incoterms, es el DPU. Este Incoterm DPU es el nuevo Incoterm que se creó para la versión Incoterms 2020 y en este Incoterms, el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía en un punto acordado en el país de destino, pero también tiene la obligación de descargarlo, adicionalmente tiene la obligación de descargarlo. Sigamos con el siguiente Incoterms, el Incoterms DDP. Si el exportador tiene la obligación o asume la obligación de entregar la carga o contenedor en el almacén o fábrica del importador, en ese caso, estamos ante el Incoterm DDP. En este Incoterm DDP,
El exportador también deberá pagar todos los impuestos de importación y hacer los trámites respectivos. En ese punto, cuando el exportador entrega al importador la mercancía en su fábrica o almacén, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Muy bien amigos, esperamos que les haya gustado y les haya sido útil este video. Por favor denle like a este video.